Hola, hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Los dioses romanos eran las divinidades adoradas en la antigua Roma. Al igual que lo hacían los griegos, se les imaginaba con rasgos humanos y con hábitos de vida bastante similares a los de los hombres, cuyas historias personales se entrelazaban muy a menudo con las suyas, no solo en las aventuras amorosas, sino también en la guerra. ¿Y cuáles fueron los principales? A continuación te muestro una pequeña lista de los principales dioses romanos para que puedas conocerlos mejor y saber por qué formaban parte de la mitología. Quédate conmigo para que los conozcas. Equivalente al dios griego Zeus, principal dios de la mitología romana, rey de los dioses. Era hijo de Saturno y Ops, hermano de Neptuno, Plutón y hermano y esposo de Juno, dios del cielo y del trueno, dios patrón de Roma, siendo su máximo protector y de quien emanaba el poder. Según la leyenda, Ops ocultó a Júpiter en la isla de Creta para liberarlo de la muerte, ya que Saturno se devoraba a sus propios hijos. Esta divinidad representa el cielo, la luz y los fenómenos atmosféricos. Junto con Minerva y Juno, formaba parte de la tríada capitolina, invocada por los gobernantes de Roma en momentos difíciles. Sus símbolos eran el águila, el cetro y el rayo. Fue famoso por sus aventuras extramaritales, de las que nacieron muchos héroes, como Hércules, semidioses y algunos monstruos. Equivalente a la diosa griega Hera, reina de los dioses, esposa y hermana de Júpiter, hija de Saturno, hermana de Neptuno y Plutón, madre de Juventas o Lucina, Marte y Vulcano, protectora de las mujeres de Roma, diosa patrona de Roma, parte de la tríada capitolina. Fue la diosa romana de la maternidad y las mujeres le encomendaban su protección. Era una de las más importantes de la mitología romana. Comúnmente se le representa sentada en su trono rodeado de pavos reales, con una diadema y un cetro de oro. Equivalente a la diosa griega Atenea. Era la diosa de las artes, artesanos, la sabiduría, el comercio y la estrategia. También de las artes de la guerra y protectora de Roma. Era hija de Júpiter y se le suele representar con casco, lanza y escudo, aunque también con animales como la lechuza, un dragón o un escarabajo. Nacida de la cabeza de Júpiter. Después de embarazar a su primera esposa Metis, arrancó a su hija de su vientre y se la comió. Era invocada por sacerdotes y filósofos. Ella era una diosa virgen. Su símbolo era el búho. Equivalente al dios griego Poseidón. Era el hijo mayor de Saturno y Ops, hermano de Júpiter, Plutón y Juno, el dios del agua dulce y del mar, terremotos, huracanes y caballos, a menudo representado con un tridente creado por él mismo, a partir de la espuma de las olas. Casado con la ninfa Anfítrite, vivía en un palacio submarino. Con ella tuvo 4 hijos, incluidos Tritón y Simopolea. También fue padre de numerosas criaturas más o menos monstruosas, como el cíclope menor y el mítico Pegaso. Era capaz de provocar tormentas, tempestades y terremotos. Todos los seres vivos acuáticos le debían pleitesía. Era invocado por pescadores y marinos para tener una buena pesca y calmar las aguas. Equivalente a la diosa griega Afrodita, madre del pueblo romano, diosa del amor, la belleza, la fertilidad, el sexo, el deseo y la prosperidad, patrona del vino. Se le representa frecuentemente con la manzana de la discordia, también con una paloma, una espada y una concha marina. Su culto fue muy extenso y fundamental en las festividades romanas. Era hija de Urano, nacida de su sangre y la espuma del mar. Fue entregada en matrimonio a Vulcano, pero se sabía que amaba a Marte. De la unión de los dos nacieron Fobos y Deimos, el miedo y el terror. Era invocada para encontrar el amor o para recuperarlo cuando se perdía. Equivalente al dios griego Ares, hijo de Júpiter y Juno, aunque se dice que solo era hijo de Juno, sin Júpiter. Dios de la guerra, guardián de la agricultura, encarnación de la virilidad y la agresión. Esposo de Venus, padre de Fobos, Deimos y Rómulo, el que fue fundador de Roma. Protegía de los enemigos y conducía al ejército hacia la victoria. Era representado como un guerrero con armadura, casco y una lanza en la mano. Se le dio el apelativo de Ultor, el vengador, protector del imperio. Perdió su carácter villano, típico de la forma griega, para asumir una personalidad más rígida y exigente. Equivalente al dios griego Apolo, hijo de Júpiter y Latona, gemelo de Diana. El arquero, dios de la música, la curación, de la belleza, las artes plásticas, la luz, la verdad y los solteros. Fue uno de los más venerados dioses de Roma. Impulsivo,
solo su padre era capaz de detenerlo. Se le representaba como un hombre fuerte, joven y desnudo, que podía portar una funda con flechas o una lira. Fue famoso su oráculo en Delfos. Como su hermana representaba a la luna, se le atribuía el sol. Equivalente a la diosa griega Artemisa, hija de Júpiter y Latona, gemela de Febo, diosa de la caza, la luna y el nacimiento, las niñas vírgenes y el parto. Permaneció siempre joven y virgen, por pedido a su padre. Es por ello que se le consideraba representante de la castidad asociada con los animales salvajes y la fertilidad. Era simbolizada con una gran belleza, junto con un ciervo y un arco de plata y flechas. Nunca se casó ni tuvo hijos. A su servicio tenía sirvientas, muchachas vírgenes bajo su protección. Equivalente al dios griego Hefesto, dios del fuego, de los volcanes, de la metalurgia y de la forja, y creador de las armas de los dioses y héroes. Se casó con Venus, pero ésta le fue infiel con Marte. Se le suele representar como un hombre mayor, fuerte, cojo y de aspecto desagradable. Era invocado por los artesanos y trabajadores de horno y metales. Hijo de Júpiter y Juno, tan pronto como nació, fue arrojado del Olimpo por su madre porque no se veía bien. Sus símbolos eran el yunque y la codorniz. Equivalente a la diosa griega Hestia, aunque se cree que es una deidad previa a la influencia griega. Hija de Saturno y Ops, diosa del hogar y de la familia. Vesta raramente era personificada, ya que se le invocaba y simbolizaba a través del fuego. Entregó su trono en el Olimpo a Baco. Ella era una diosa virgen y muy humilde. En la época romana, un grupo de sacerdotisas que se consagraron a la diosa asumió una gran importancia, también gracias a la creación de la Orden de las Vestales. Equivalente al dios griego Hermes, hijo de la ninfa Maya y Júpiter. Era el dios mensajero, dios del lucro, del comercio, de la elocuencia, de la comunicación, de los viajes, de los engaños y de los ladrones, de los viajeros, pastores y rebaños, guía de las almas muertas hacia el inframundo. Lo invocaban los comerciantes para conseguir buenas ganancias. Se le representa con sandalias, un bolso y la vara, una especie de cetro con dos serpientes. Equivalente a la diosa griega Deméter, la madre eterna, hija de Saturno y Ops, hermana de Juno y Vesta, madre de Proserpina, diosa de la agricultura, el grano, las mujeres, la maternidad y el matrimonio. Estaba asociada también al paso de las estaciones del año. Se le representa sentada con antorchas o con una serpiente. Sus símbolos eran amapola y cebada. Equivalente al dios griego Dioniso. Es conocido como el dios romano del vino, las fiestas y del éxtasis. Hijo del dios Júpiter y la humana Semele. Se le suele representar alzando una copa de vino o portando un racimo de uvas. Su origen no está claro y los propios griegos lo consideraban proveniente de un lejano país. Originalmente era un semidios, pero después de inventar el vino, fue ascendido a divinidad al tomar el trono de Vesta. Los símbolos eran el tigre, el leopardo, la uva y el tirso, una lanza coronada por una piña. Equivalente al dios griego Hades, hijo de Saturno y Ops, hermano de Júpiter y Neptuno. Era el dios del inframundo, de los infiernos y los muertos. Por este motivo, era especialmente temido y respetado, pues todo ser vivo terminaba para siempre sus dominios. Nunca nadie se rebeló contra él. Nunca fue bienvenido en el Olimpo, tanto que ni siquiera tuvo un trono en la morada de los dioses. En la época romana, también se convirtió en la divinidad de los metales, las piedras preciosas y todo lo que hay bajo tierra. Secuestró a Proserpina, hija de Ceres, y la convirtió en su esposa. Su símbolo era el yelmo del terror. Entre sus atributos llama la atención el carro tirado por 4 caballos negros, la corona y el trono de ébano. Contame, ¿cuál dios te pareció más interesante? Suscríbete al canal y dale clic a la campanita que aparece al lado, para que no te perdas mi próximo video. Dale like y compartilo con tu familia y amigos. Gracias por quedarte hasta el final. Los espero en mi próximo video. Un abrazo.